tardes, bienvenidos a Noticias 18, hoy 2 de enero. Feliz año 2015, somos Freddy Machado y Mariana Carlet. Listos con un resumen de noticias del año 2014. Vamos a ver lo que fue más importante, especialmente en el área del Gran Miami. Cada año electoral, la política suele marcar la pauta y 2014 no fue la excepción. La Florida, uno de los estados clave para el partido que aspira a instalarse en la Casa Blanca, fue testigo de una de las disputas más cerradas de los últimos tiempos entre republicanos y demócratas. Pero pese a la fuerte oposición de Charlie Crist y la apatía de buena parte del electorado que optó por expresar su malestar no acudiendo a votar, el actual gobernador Rick Scott consiguió el respaldo necesario para permanecer otros 4 años en el cargo. Como dato llamativo, la influencia cada vez mayor del voto de origen hispano del condado Miami-Dade, lo que obligó a ambos candidatos a peregrinar reiteradamente por las ciudades de Hialeah, Doral, Coral Gables, Miami y Miami Beach en busca de los imprescindibles apoyos. El tirón republicano en todo el país, más que por méritos propios, por el lastre que ha significado para los demócratas luchar con el mar de promesas incumplidas por la administración Obama y los traspiés de los programas que han logrado implementar, así como el desacierto a la hora de hacer frente a algunas crisis, permitió que la mayoría de los distritos quedaran finalmente en manos republicanas. Bien dentro de la temporada de huracanes o fuera de esta, los 12 meses transcurridos han obligado a algunas administraciones municipales a enfrentar tormentas políticas de mayor o menor intensidad, capaces de llevarse por delante desde simples funcionarios hasta alcaldes. El peor final de todos estos dimes y diretes parece ser el de la carrera política del exalcalde de Sweetwater, Manuel Manny Maroño, que purga 40 años de cárcel, aunque las cosas pudieran terminar más mal aún para la exalcaldesa de North Miami, Lucy Tonderow, en caso de ser encontrada culpable de un millonario fraude inmobiliario. Mejor parados salieron ante la justicia de los cargos de corrupción que se le imputaban otros 2 alcaldes, Julio Robaina, ya alejado de la política, y Michael Pizzey, quien no ha podido recuperar su puesto. Sonado resultó igualmente el cruce de acusaciones entre el ex administrador de Doral, Joe Carbollo, y el ex alcalde de esa ciudad, Luigi Boria, así como la renuncia al cargo de Jim Burr, quien fuera administrador de Coral Gables, al descubrirse su pasado turbulento. Tantos escándalos siembran un manto de desconfianza entre los ciudadanos y laceran la credibilidad de los políticos. Preocupación y malestar generó entre la población de Miami-Dade el anuncio de la Comisión del Condado de que un multimillonario déficit en el presupuesto no dejaría más alternativa que reducir la fuerza policial, recortar los fondos para las bibliotecas públicas y despedir a decenas de funcionarios públicos. Tras meses de negociación e incertidumbre, las partes encontraron una salida que, si bien no impidió algunos ajustes, tampoco supuso el golpe que se anunciaba. La polémica y la movilización social llegaron también con el sorpresivo anuncio del incremento de los puntos de peaje y la celebración de una edición más del Festival Ultra, una de las citas de la música electrónica más concurridas del mundo que cuenta con tantos partidarios como detractores, pero que deja unos beneficios demasiado elevados para que los segundos consigan su propósito de trasladarlo a otra sede. Entre los cortes de cinta e inauguración, destacó el del túnel que conduce al puerto y que no solo contribuye a aliviar el tráfico de camiones por algunas arterias de la ciudad, sino que complementa el proyecto de ampliación del puerto que se espera recoja a su vez los beneficios del ensanche del Canal de Panamá. También, y sin tener siquiera una idea aproximada de cuál será el final del culebrón del estadio de fútbol que el exastro inglés David Beckham ha intentado infructuosamente levantar en varios lugares de la ciudad de Miami para acoger a su franquicia de la Major League Soccer cada vez más lejos de nuestra geografía. Y como colofón, a pocos días de terminar el año, los residentes de Miami recibieron con estupor, sorpresa, alegría para algunos e indignación para otros la noticia de una decisión tomada vía telefónica entre Washington y La Habana, pero que en pocos lugares tiene tanta repercusión como en el sur de la Florida: el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba y la liberación de 3 de los 5 espías de la red Avispa que quedaban en prisión a cambio del contratista estadounidense Alan Gross y otro misterioso agente. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, enfrentó múltiples dificultades en el año 2014. A continuación, las noticias más importantes de los Estados Unidos. Tras meses intensos y dejada atrás la primera mitad de diciembre, parecía que al país apenas le quedaría tiempo para tomarse el respiro necesario que le permitiera preparar y disfrutar en calma las tradicionales fiestas de la Navidad. Pero el 2014 se resiste a ser un año más, reservando para sus últimos 15 días acontecimientos que sin duda quedarán en los libros de historia.
Los meses iniciales de este año permitieron a la administración del presidente Barack Obama corregir los errores técnicos y de implementación de uno de los proyectos estrellas del programa de gobierno del mandatario, la reforma sanitaria popularmente conocida como Obamacare. La iniciativa superó su caótico lanzamiento y aunque no terminó de convencer a la mayoría de los ciudadanos, incluidos muchos de los que en principio la apoyaron, consiguió que millones de personas que no tenían seguro médico concluyesen su registro y dispusiesen por fin de una cobertura sanitaria. Pero la dinámica misma del año generó sucesos que desplazaron a la reforma de salud y pasaron a ser portada en todos los medios de comunicación. Tragedias como la de una escuela cercana a la ciudad de Seattle, en la que un estudiante mató a un compañero e hirió a varios antes de quitarse la vida, recuerdan que el tema de las armas de fuego y la seguridad en los centros educativos del país no son una asignatura vencida. Según la ONG Everytown, desde la masacre de la primaria de Sandy Hook en diciembre de 2012, en las escuelas y universidades del país se han registrado unos 90 incidentes con armas de fuego. El verano de 2014 estuvo marcado por un episodio estremecedor, la llegada de miles de niños inmigrantes que desafiaban el peligro de recorrer solos varios países de Centroamérica y México para llegar a Estados Unidos. La falta de consenso entre republicanos y demócratas para aprobar una reforma migratoria que saque del limbo a los más de 11 millones de indocumentados que hay en el país, unido a la violencia, el crimen organizado y la falta de oportunidades que azotan a naciones como El Salvador, Honduras y Guatemala, terminaron formando un cóctel explosivo que llevó en pocas semanas a una oleada de menores a alcanzar a toda costa la frontera de Estados Unidos con México. El arribo de más de 57,000 niños en apenas unos meses hizo colapsar el sistema de acogida del país, puso de manifiesto las carencias de este y sacó a la luz dramáticas historias sobre los peligros y abusos a los que se exponían los pequeños al huir de su país de origen y caer en manos de los traficantes de personas. Las proporciones del problema fueron tales que mandatarios centroamericanos viajaron a Washington para entrevistarse con las autoridades estadounidenses y trazar una estrategia social y económica que permitiese superar una crisis humanitaria que Naciones Unidas definió como la peor del momento en todo el mundo. En materia de política exterior, la administración Obama recibió a cada paso un aluvión de críticas de sus rivales republicanos en temas como el intercambio de varios líderes de Al-Qaeda presos en Guantánamo por el soldado estadounidense Bowie Berdal, la guerra civil de Siria, el conflicto entre israelíes y palestinos con una nueva invasión de los primeros a la Franja de Gaza, la crisis de Ucrania y la decapitación de rehenes estadounidenses a manos de los yihadistas del Estado Islámico de Irak y Siria. Todos estos traspiés han terminado por opacar la recuperación económica del país, que en el tercer trimestre llegó a crecer un 5% y el descenso del desempleo hasta su nivel más bajo en 6 años. Los desaciertos de Obama y sus promesas incumplidas alejaron a buena parte del electorado, que lo llevó en par de ocasiones a la Casa Blanca, algo que pasó factura también al Partido Demócrata. Más que por méritos propios, por los errores de sus rivales, los republicanos consiguieron una aplastante victoria en las elecciones legislativas de noviembre pasado, en las que además de preservar el control de la Cámara Baja, le arrebataron a los demócratas el único bastión que les quedaba, el Congreso. El dominio exclusivo de los republicanos en el Capitolio hace presagiar que los últimos años de Obama en la Casa Blanca serán tensos. No obstante, ambos partidos lograron ponerse al menos de acuerdo en lo que al presupuesto del gobierno se refiere y evitar así un cierre similar al que se vivió en 2013. Consciente de la oposición que encontrará, Obama advirtió que actuaría por decreto en todos los casos en los que la ley se lo permitiera y no alcanzase un acuerdo con los republicanos. Ni corto ni perezoso, firmó una regulación de alivio migratorio que beneficiará hasta a 5 millones de indocumentados, los cuales podrán solicitar permiso de trabajo. Asimismo, reordenó las prioridades de las fuerzas de seguridad, expandió un programa previo de aplazamiento de deportaciones para inmigrantes que llegaron al país de niños y suavizó los requisitos para solicitar un permiso de residencia. Y por si fuera poco, el 17 de diciembre reciente, fecha trascendental para los cubanos, el presidente sorprendió a todos en el país al anunciar simultáneamente con el gobernante cubano Raúl Castro el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países y el canje de varios prisioneros, una decisión que, como el cerdo, el congris y la yuca con bonjo, estará presente esta Navidad en cada reunión familiar de la comunidad cubana del sur de la Florida. Más que el fin de una etapa, este es el principio de un nuevo capítulo en la historia de ambos países que sin duda dará mucho de qué hablar a lo largo de 2015. En Latinoamérica también fue noticia en 2014. Hacemos un recorrido por nuestros países.
La opinión pública de América Latina se estremeció por lo ocurrido en México. Un país sumido en la violencia del narcotráfico esta vez perdió a un grupo de 43 estudiantes, desaparecidos a manos de policías y por órdenes de un alcalde. Esta historia no termina con el año y sus repercusiones se extenderán por mucho tiempo. Un poco más abajo en el mapa, Venezuela también es noticia como México por la violación de los derechos humanos. La Organización de Naciones Unidas exhortó al régimen de Nicolás Maduro a liberar al líder opositor Leopoldo López y a otros presos políticos. La respuesta fue negativa y la represión contra la disidencia continúa tal como al comienzo de este año, cuando le costó la vida a más de 40 personas durante las protestas de calle contra la inseguridad, la escasez y la crisis económica. Todo aderezado con una baja estrepitosa en los precios del petróleo que compromete seriamente a este país cuyos recursos dependen casi en su totalidad del mercado de los hidrocarburos. Finalmente, y como consecuencia de los excesos reiterados contra la población, Estados Unidos adelanta sanciones contra los agentes del régimen. La vecina Colombia saltó a los titulares de prensa por los diálogos de paz, una negociación que en sí misma enfrenta a los colombianos, quienes a pesar de querer el fin de la guerra, no quieren vivir bajo la sombra de la impunidad a los crímenes cometidos durante décadas por el grupo narcoterrorista de las FARC. El proceso se interrumpió momentáneamente justo por el accionar delictivo de los irregulares que secuestraron a un general activo mientras hablaban de paz en La Habana. Mención especial, y entrando en materia económica, merece República Dominicana, una circunstancia nunca antes vista de indefensión y desventaja en una negociación con otro país, en este caso Venezuela. El régimen de Maduro le vendió la deuda por suministro de petróleo a una organización privada en Estados Unidos, poniendo a ese país prácticamente contra la pared. Uruguay legaliza la marihuana, abriendo la puerta así a que los demás países de la región permitan igualmente la comercialización de la llamada hierba maldita, bajo el argumento del uso medicinal o recreativo, pero sin duda con toda la carga social que una decisión de este tipo implica. Argentina inició una batalla legal por sus deudas en el exterior. Fondos buitre llamaron a la modalidad que los acreedores establecieron para cobrar los intereses, el desconocimiento de los términos que aceptaron cuando accedieron al endeudamiento, que terminó por generar un colapso en su economía, ayudado por la mala gestión administrativa, llevó a la nación sureña a un default por la insolvencia y la negativa a honrar sus compromisos. La convulsionada Haití, que no termina de recuperarse de los azotes de la naturaleza, ensombrece su panorama con la conflictividad política. Las elecciones parlamentarias reiteradamente pospuestas activaron protestas y manifestaciones de calle que terminaron con la renuncia del primer ministro y con un presidente políticamente debilitado, a quien también le exigen su renuncia. Si del tema ambientalista se trata, el gobierno de Nicaragua hace frente a un conflicto por la construcción de un canal transoceánico que sus detractores rechazan por el impacto que generaría. Con este canal se pretende crear una conexión paralela al Canal de Panamá, que por cierto ya tiene concluida más del 80% de su ampliación. Y en este resumen informativo de América Latina no podemos dejar de mencionar a dos grandes que dejaron de existir, pero solo físicamente, pues desde nuestro continente hicieron historia mucho más allá de las fronteras. Gabriel García Márquez, el Gabo, que nos deja con 100 años de soledad por su ausencia, y Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, un genio del entretenimiento, el fenómeno comunicacional que recordamos todas las generaciones, el comediante que sorprendió gratamente al mundo, del que se despidió con una disculpa inocente y carismática como sus personajes. Es que no me tienen paciencia. ISIS tuvo un gran desarrollo en el año 2014. Estas y otras informaciones a continuación en nuestro resumen de las informaciones internacionales de 2014. Comenzamos este resumen con el conflicto en Gaza. Israel y Palestina en la Franja de Gaza estuvieron envueltos en una de las escaladas de violencia más intensa de los últimos años. Gaza fue golpeada por oleadas de ataques aéreos luego de que el gobierno de Israel reaccionara al lanzamiento de cohetes por parte de Hamás. Las hostilidades entre Israel y las autoridades palestinas aumentaron tras el secuestro y muerte de 3 adolescentes israelíes en junio. El 7 de julio, Hamás asumió la responsabilidad del lanzamiento de cohetes por primera vez después de una serie de ataques aéreos israelíes en los que murieron varios miembros del ala armada de la organización. Desde entonces,
Cientos de ataques aéreos y de cohetes disparados le costaron la vida a más de 2.200 palestinos, la mayoría de ellos civiles y niños. El surgimiento y crecimiento del Estado Islámico encendió las alarmas internacionales sobre el futuro inmediato de Irak, al punto que el gobierno estadounidense se involucró directamente en la situación de ese país, bombardeando las posiciones yihadistas e impulsando la formación de un nuevo gobierno para hacer frente a la amenaza integrista. ISIS logró consolidar algunas zonas en Siria y ampliar sus zonas de control en Irak, al punto que en junio logró tomar la segunda ciudad del país, Mosul. El 29 de junio hizo 3 nuevos anuncios. La organización pasaba a llamarse Estado Islámico. En las zonas que controlaba quedaba establecido un califato y Abu Bakr al-Baghdadi asumía como califa. Los éxitos del Estado Islámico le han valido que incremente sus filas hasta ser 15.000 combatientes provenientes de diferentes países árabes. Lo que más llama la atención es el comportamiento del Estado Islámico. Están llevando a cabo atrocidades contra todas las minorías, ejecuciones de masas, decapitaciones y latigazos en la calle. También han instituido castigos medievales que chocan con lo que entendemos por guerra moderna. Este año 2014 fue particularmente fatal, comenzando con el vuelo MH370 de Malaysia Airlines que volaba de Kuala Lumpur a Pekín y que desapareció el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo. El avión aún no ha sido encontrado. Los gobiernos de Malasia y Australia fijaron una fecha para declararlo como perdido antes de fin de año. Otro accidente que oscurece a la línea aérea es la del vuelo MH17, que viajaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur y que cayó en Ucrania, cerca de la frontera rusa, apagando la vida de 298 personas. Autoridades ucranianas dijeron que la aeronave fue alcanzada por un misil ruso, aunque el Kremlin desmintió esta acusación. La nave cayó cerca de la frontera con Rusia, una región con actividad militar donde las fuerzas del gobierno de Ucrania estaban luchando contra separatistas prorrusos. Luego, un caza noruego evita chocar con uno ruso tras una maniobra inusual. La aparición del caza ruso prácticamente en la trayectoria del noruego obliga al piloto de este a virar y corregir el vuelo hasta estabilizar de nuevo la dirección. Los dos aviones estuvieron a una distancia de unos 20 metros. Y finalmente recordamos a las víctimas del accidente del MD-83 de la compañía española Swift Air, ocurrido el 28 de julio en el desierto de Mali y que se estrelló minutos después de haber despegado. 116 personas, la mayoría de ellos franceses, perdieron la vida. La enfermedad por el virus del ébola comenzó en Guinea el pasado diciembre de 2013 y hasta finales de 2014 existió transmisión en Guinea, Liberia, Sierra Leona y otros casos aislados como el de Eric Duncan, el más sonado, que contrajo el virus en Liberia antes de viajar a los Estados Unidos y que murió el 8 de octubre. Luego, 2 trabajadores de la salud en Dallas que trataron a Duncan dieron positivo por ébola, aunque ambos se recuperaron. Y finalmente, la enfermera española Teresa Romero, quien también se recuperó satisfactoriamente, fue la primera persona en contraer el virus fuera de África Occidental. La Organización Mundial de la Salud considera que el brote de ébola en África Occidental constituyó un evento extraordinario y supuso un riesgo de salud pública para el mundo entero. En abril de 2014, un mes después de que Rusia se anexó la península de Crimea, activistas prorrusos atacaron edificios gubernamentales en las regiones de Donetsk y Lugansk. Los medios y políticos rusos presentaron a los líderes de Kiev como nacionalistas que intentaban abolir los derechos de los habitantes rusoparlantes. Esto, aunado a los hechos en Crimea, dieron impulso a las intenciones de los rebeldes en Donetsk y Lugansk de separarse de Kiev. Esta es la mayor crisis de seguridad que ha estallado en la región desde la llamada Guerra Fría, que terminó en 1989. Durante años, la Unión Europea ha estado trabajando para establecer vínculos más cercanos con Ucrania. Pero Rusia también se ha esforzado para que Ucrania se una a sus tratados de comercio con otras exrepúblicas soviéticas. La OTAN, la Unión Europea y los Estados Unidos acusan a Rusia de intimidar a Ucrania y dicen que las tácticas que Moscú está utilizando son inaceptables.
Sin embargo, ninguno de los aliados ha respondido a las críticas que señalan las tácticas que Ucrania está utilizando contra los separatistas, que incluye el bombardeo de áreas civiles en los enclaves rebeldes. Un informe de Naciones Unidas indicó que 2.119 personas han muerto en el este de Ucrania desde que estalló el conflicto. Y Kim Jong-un reapareció sonriente en los medios estatales norcoreanos tras más de 40 días de ausencia. Varias fotografías mostraban al dictador apoyado sobre un bastón en todo momento, lo que confirmó que el líder norcoreano se recuperaba de alguna dolencia o lesión. Y quizás la noticia más agradable del año es la de Malala Yousafzai, una estudiante, activista y bloguera pakistaní que se ganó el Premio Nobel de la Paz, convirtiéndose en la persona más joven galardonada con ese premio en cualquier categoría. Malala es defensora del derecho universal de las niñas a la educación. Y Alemania le arruinó la fiesta a Brasil, los goleó. Nuestro resumen del año en los deportes. 2014 fue un año marcado por el Mundial de Fútbol. Brasil organizó la gran fiesta en la que se coronó a Alemania tras una soberbia demostración futbolística que incluyó la histórica goleada de 7-1 ante el anfitrión y una final de mucho valor sentimental y de grandes emociones contra la selección argentina de Leo Messi, que terminaría cayendo 1-0 con gol del teutón Mario Götze. El podio de la Copa lo completaría Holanda, que terminó goleando 3-0 a Brasil en el partido por el tercer lugar, equipo que entre semifinales y el mencionado partido anterior encajó 10 goles en contra ante su propia afición. Lionel Messi dejó atrás a Telmo Zarra como el mayor goleador de la Liga de España y se trenza en una contienda de día a día por ser el máximo artillero histórico de la Champions League con su némesis, el portugués Cristiano Ronaldo. Por cierto, el Real Madrid se llevó a casa la 10ª orejona de su historia en una final entre equipos de la capital española. Los merengues, encabezados por el goleador y mejor jugador del torneo, Cristiano Ronaldo, acabaron por goleada en el Estadio da Luz de Portugal al Atlético de Madrid de Diego Simeone, que a su vez terminó coronándose como campeón de la Liga Española. El Manchester City se tituló en la Premier inglesa, el Bayern de Múnich lo hizo en la Bundesliga alemana, la Juventus de Turín se llevó el Scudetto en Italia, el Benfica se coronó en Portugal y el Paris Saint-Germain lo hizo en Francia. Pasemos al tenis, y es que la temporada terminó con dos de los mejores tenistas del mundo en los número 1 de las categorías masculinas y femeninas. Novak Djokovic terminó al frente de los varones y Serena Williams lo hizo en las mujeres. En los varones, el suizo Stanislas Wawrinka se llevó el primer Grand Slam del año en Australia, mientras que el español Rafael Nadal fue el campeón en Francia, llevándose a casa el título de Roland Garros. El serbio Novak Djokovic se tituló en Wimbledon y el croata Marin Cilic lo hizo en el Abierto de los Estados Unidos. Mientras que en las mujeres fue la china Li Na, la campeona en Australia. La rusa María Sharapova se llevó el título favorito, el de París. La checa Petra Kvitova se llevó el trofeo en Wimbledon y la norteamericana Serena Williams se impuso en casa. La Fórmula 1 tuvo un solo gran protagonista. Se trata de la escudería Mercedes, que se llevó 16 victorias de las 19 carreras, con un increíble récord de 18 pole position de las 19 en disputa, y sus dos pilotos, el alemán Nico Rosberg, ocupando el segundo lugar de la tabla de pilotos, y el inglés Lewis Hamilton, convirtiéndose en campeón de la Fórmula 1 por primera vez en sus apenas 2 años de carrera. Hablemos del béisbol de las grandes ligas, y es que los Gigantes de San Francisco volvieron a titularse, sorprendiendo al mundo del béisbol nuevamente y manteniendo su hegemonía en la que han hilvanado 3 títulos en 5 temporadas. Esto de la mano de Bruce Bochy y con una soberbia actuación monticular de Madison Bumgarner, lo que le hizo ser el MVP de la Serie Mundial 2014. Por cierto, y hablando de la Serie Mundial, en esta se volvieron a enfrentar los dos comodines y fue un máximo de 7 partidos, además de ser la primera presentación de postemporada para los Reales de Kansas desde 1985. Clayton Kershaw fue el gran ganador del 2014 al llevarse a casa los premios Cy Young y MVP de la Liga Nacional, mientras que el novato del año fue para el lanzador de los Mets Jacob deGrom y el manager del año se lo llevó a su casa el dirigente de los Nacionales de Washington, Matt Williams. En la americana, su colega de los Orioles de Baltimore, Buck Showalter, fue el dirigente del año, mientras el angelito Mike Trout se llevaba el más valioso y el cubano de los Medias Blancas, José Abreu, fue el indiscutible novato del año. Además, el lanzador de los Indios de Cleveland, Corey Kluber, se llevó los honores como el mejor lanzador y su premio Cy Young. El Miami Heat, hablando de baloncesto, volvió a saborear las mieles de una final, aunque cayeron abatidos en 5 partidos por los Spurs de San Antonio, que mostraron un excelente juego de equipo en la 4ª final consecutiva del equipo de Miami, la que marcaría también el
el final de una era victoriosa de la mano del mejor jugador del mundo, LeBron James, que partió con rumbo a Cleveland para jugar con los Cavaliers. En el fútbol americano, los Dolphins en la 2013-2014 tuvieron una temporada de 500, al lograr 8 victorias en su primera temporada no perdedora desde el 2008, cuando lograron récord de 11-5 y perdieron en los playoffs de los comodines.